tardes, mi nombre es Juan Sebastián Quintero, soy miembro de la unidad de anatomía por imágenes, soy docente de la primera cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la UBA, ¿sí? Y hoy vamos a estar presentando la parte 2 de tórax, ¿sí? Vamos a charlar un poco sobre algunas cosas particulares y bastante importantes del TP de tórax, ¿sí? Específicamente corazón, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que son las estructuras, ¿sí? Particulares del corazón, los grandes vasos, ¿sí? Haciendo mucho énfasis en lo que son las relaciones que tienen los grandes vasos con el corazón, ¿sí? Hay que tener muy bien en cuenta la posición del corazón, ¿sí? Y algunas otras cosas que vamos a ir viendo. Entonces les preparé algunas cositas para que vayamos viendo, ¿sí? Con colorcitos así se entiende un poco mejor. A ver, bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? A ver, ¿quién me cuenta? Así a grandes rasgos. Siempre recuerden ver la rosa de los vientos, que la tenemos en la parte inferior izquierda, ¿sí? Y así se ubican en términos de relación y situación con respecto a las imágenes que voy a ir poniendo, ¿sí? A ver, ¿quién me cuenta? Ok. Bueno, tenemos un poco de delay, ¿sí? Entonces, eventualmente, si contestan, lo vamos a ver bien. Bien. Acá lo que quiero que resaltemos es los grandes vasos, ¿sí? Quién está anterior, quién está posterior, ¿sí? Toda esta encrucijada que vemos aquí de grandes vasos que entran y salen del corazón. Es importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de hablar de imágenes y de entender la disposición de las imágenes y obviamente reconocimiento de estructuras, ¿sí? Entonces, podemos ver así a grandes rasgos: aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y la aurícula izquierda vamos a verla un poco más para atrás, ¿sí? Ahora un poco vamos a charlar sobre eso. Lo que quiero que tengan en cuenta es, ahora vamos a ver cortes axiales, o sea, vamos a ir haciendo una secuencia de cortes de arriba hacia abajo, ¿sí? De superior a inferior. Y lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es qué estructuras voy a ver en cada corte. Por ejemplo, si yo hago un corte acá, ¿sí? A este nivel, lo que voy a ver son la vena brachiocefálica derecha, la vena brachiocefálica izquierda, ¿sí? Y posterior a estas voy a ver estos tres vasos que estoy viendo acá, ¿sí? Que son de los primeros vasos, no el primero, pero de los primeros vasos que salen de la aorta, ¿sí? Más específicamente en el callado de la aorta, ¿sí? Y miren que sale posterior a la vena brachiocefálica derecha, ¿sí? Entonces eso ténganlo en cuenta porque va a ser importante a la hora de reconocer los diferentes cortes axiales, ¿ok? Ahora, cuando yo haga un corte a este nivel, lo que voy a encontrarme es tronco del tronco pulmonar, ¿sí? De la arteria pulmonar, la porción ascendente de la aorta, voy a encontrarme la vena cava superior, ¿sí? Y algunas otras estructuras como bronquios y venas pulmonares, ¿sí? Pero eso para que lo vayan teniendo en cuenta. Obviamente, si yo hago un corte a este nivel, no voy a ver cavidades cardíacas, ¿ok? Bien, entonces Aguarden mientras colocamos el chat. ok. Aguárdenos un momento mientras ponemos el chat, ¿sí? Y ahí volvemos.
Bueno, volvimos. Habíamos tenido un poco de problemas, ¿sí? Suele pasar, tenemos delay, bastante delay, más o menos 10 segundos, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de responder, ¿sí? Mientras tanto, yo igualmente voy haciendo preguntas y ustedes me van respondiendo, mientras tanto yo sigo hablando y luego chequeo las preguntas, ¿sí? Entonces para que sepan que tenemos un poco de delay. Bien, a ver, después de pasar de esto como introducción, vamos a ver bien lo que podemos ver en los diferentes estudios por imágenes. Entonces aquí les puse colorcitos y como para que vayamos viendo algunas estructuras. ¿Qué es lo que estamos viendo? Más específicamente, ¿qué estudio por imágenes estamos viendo? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Sí? Vamos a tratar de entender un poco cómo se toman estas imágenes, por qué vemos las estructuras que vemos, ¿sí? Cómo es un poco la técnica para hacer los estudios. Por ahí me cuentan radiografía, ¿sí? Es una radiografía de tórax. La incidencia, ¿quién me dice la incidencia? A ver. Un poco entender cómo se hacen estos estudios, ¿sí? Porque en radiografía generalmente decíamos, no, radiografías para ver huesos, en radiografía vemos huesos, vemos fracturas, etcétera, pero acá estamos viendo estructuras blandas, ¿sí? Luego vamos a ver qué estructuras blandas estamos viendo. Bien, anteroposterior. Perfecto. Agus Doglia, bien. Incidencia anteroposterior de una radiografía de tórax, ¿sí? Y acá estamos viendo estructuras blandas. ¿Quién me cuenta qué es lo que estamos viendo acá particularmente? Recuerden, ¿sí? La posición de, obviamente, lo más importante que vamos a ver para hoy. A ver, y un poco de algunas estructuras, ya las veníamos charlando en el TP anterior cuando vimos pulmones, ¿sí? Un poco de lo que son las costillas, cómo contar las costillas, ¿sí? Cómo se ve el arco posterior, cómo se ve el arco anterior, ese tipo de cosas, ¿sí? Cómo vemos los espacios intercostales. Entonces ahí nos dice Caruana Ferrari, corazón, ¿sí? Estamos viendo corazón, perfecto. Ahora, siempre que nosotros vemos una radiografía vamos a estar hablando de siluetas, ¿sí? Porque todo vemos en superposición, ¿sí? Hay una superposición de estructuras. Entonces lo que nosotros vamos a poder ver e inferir que estamos viendo son las siluetas, ¿sí? Miren que yo acá simplemente veo siluetas, no como lo haría en otro tipo de estudios por imágenes, ¿sí? Entonces, así como grande, vamos a estar viendo de arriba hacia abajo, de superior a inferior, vamos a ver acá un poco el callado de la aorta, ¿sí? En incidencia anteroposterior vamos a ver solo esto, ¿sí? Obviamente la aorta ascendente, callado de la aorta que va un poco hacia posterior y hacia la izquierda, ¿sí? Y vamos a ver simplemente la silueta que sobresale, ¿ok? Luego, si bajamos un poco, vemos otra silueta también redondeada un poco. Perfecto. Bueno, si van surgiendo algunas preguntas, ¿sí? Sobre la marcha, obviamente voy a ir viendo y voy a ir respondiendo. Entonces hagan sus preguntas, sepan que tenemos un poco de delay y eventualmente voy a responderlas. Bien, entonces si bajamos un poco más, vamos a ver el tronco de la pulmonar, ¿sí? Entonces estamos viendo arteria pulmonar y si bajamos un poco ya lo más prominente hacia la izquierda y que termina con una punta, ¿sí? Con lo que nosotros llamamos ápice mitral, ¿sí? Obviamente estamos viendo entonces acá el ventrículo izquierdo. Esas imágenes básicamente sirven por cuestiones que van a ver ustedes luego en la carrera para ver si el corazón está agrandado por diferentes patologías que en este momento no importan, ¿sí? Pero sirve y sirve un montón a la hora de hacer diagnóstico de este tipo de imágenes, ¿sí? Luego si nos vamos a la derecha, ¿qué podemos ver a la derecha? Podemos ver esto. ¿Quién me cuenta qué estamos viendo acá? A ver. Esto que les señalé en esta línea y aquí no lo señalé, pero igualmente saben que estamos viendo otra silueta, ¿sí? A ver quién me cuenta qué es lo que podemos ver y que aparte, miren que el corazón se está apoyando sobre esa estructura que yo estoy señalando, ¿sí? Las hemicúpulas del diafragma, ¿sí? Entonces cúpula diafragmática derecha y cúpula diafragmática izquierda.
Miren que el corazón se apoya sobre el diafragma, ¿sí? Porque uno suele pensar que el corazón está muy arriba y que no tiene relación con el diafragma, pero en realidad está muy unido al diafragma, ¿sí? Bien, entonces si nos vamos a la derecha, lo que vamos a ver es otra silueta, como veníamos viendo, ¿sí? Que corresponde a la aurícula derecha, ¿ok? Aurícula derecha. ¿Por qué no podemos ver el ventrículo derecho? A ver si alguien me va contando por ahí. Mientras tanto, miren, ¿sí? Que en una radiografía de tórax lo que podemos ver es una entramada, ¿sí? Una encrucijada vascular que corresponde a los vasos que están entrando y saliendo del pulmón, ¿sí? Recuerden que el pulmón está ampliamente perfundido porque obviamente es el punto donde se hace la hematosis, ¿sí? Cuestiones que van a ver mejor en otras materias. Bien, ahora veo una encrucijada, ¿sí? Esto es normal verlo, sepan que es normal. Cuando ustedes no estén viendo esto, bueno, va a haber algo que esté mal, ¿sí? Que lo van a ver luego. Y recuerden, ¿sí? Que acá vemos la columna, ¿sí? Y que vemos una zona un poco más radiopaca, ¿sí? Y luego una zona más radiolúcida, ¿ok? Esto corresponde a la tráquea. Aquí estamos viendo la tráquea, ¿ok? A ver. Bien, dependiendo de dónde vayan leyendo, respondo la pregunta de Caguana Ferrari. Dependiendo de dónde lean, los libros van a utilizar como sinónimos el término aurícula y atrio o hablan de orejuela y aurícula. Lo mejor es que se queden con que aurícula y atrio son sinónimos, ¿sí? Y a la orejuela le vamos a llamar simplemente orejuela, ¿ok? Igualmente, siempre y cuando ustedes demuestren con la bibliografía lo que están diciendo, ¿sí? No va a haber problema. Pero para que no se confundan ustedes, ¿sí? Más que todo para ustedes, quédense con aurícula y atrio son sinónimos, ¿sí? Y a la orejuela la llamamos orejuela. ¿Ok? Y aquí, algo que les señalé corresponde con alguna parte que vamos a ver en el próximo TP, ¿sí? Que hace parte de estructuras que están debajo del diafragma, o sea, estructuras de la cavidad abdominal. No importa, luego lo vamos a ver, ¿sí? Sigamos. Bien, acá lo que les traje fue, ustedes ya básicamente lo habrán visto, ¿sí? Porque durante toda la cursada venimos trabajando con arterias que podemos ver en estudios por imágenes, ¿sí? Pero generalmente trabajamos con radiografías, ¿sí? ¿Por qué yo puedo ver arterias en radiografías? Obviamente porque a estas arterias yo les estoy aplicando un contraste, ¿sí? Entonces se puede ver bastante bien. Ahora, no es el único estudio, ¿sí? La radiografía en la que vamos a poder ver arterias, ¿sí? En las que vamos a poder ver una angiografía. En este caso, a la derecha estamos viendo una angiografía por radiografía, ¿sí? Y a la izquierda estamos viendo una radiografía por resonancia, ¿sí? Entonces van a ser diferentes estudios que sirven para ver arterias, ¿sí? Entonces, estamos viendo... ¿Qué estamos viendo acá? Cuéntenme, ¿sí? Fíjense que no puse rosa de los vientos, ¿sí? No les puse rosa de los vientos acá porque esta imagen en particular corresponde a una incidencia oblicua. O sea, el paciente está un poco oblicuo, por eso estamos viendo acá una clavícula. Miren que va más hacia lateral y superior, ¿sí? Y miren esta otra clavícula, que es la clavícula izquierda, que se ve un poco más horizontalizada, ¿sí? Eso me hace pensar que el paciente está en una posición oblicua, ¿ok? Eso para que lo vayan teniendo en cuenta. Mientras tanto, váyanme diciendo qué es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Y en esta porción, e igualmente acá en todo esto que estamos viendo. Bien, por ahí me cuenta Agus Doglia, estamos viendo arco aórtico y dice Rocío, aorta torácica. Ok, entonces estamos ubicados y ubicadas en qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces estamos viendo el callado de la aorta y la aorta torácica o aorta descendente.
obviamente yo les había contado que a nivel del callado de la aorta salían 3 vasos, ¿sí? Estos vasos son de derecha a izquierda y de anterior a posterior, ¿sí? Van a ser el tronco brachiocefálico. ¿Por qué se llama tronco brachiocefálico? Porque una parte dice braquio, ¿sí? O sea, va al brazo, y la otra parte dice cefálica, ¿sí? Brachiocefálico, va al brazo y va a la cabeza, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. A veces uno no hace la vueltita de rosca para pensarlo, pero muchas cosas en anatomía tienen muchísimo sentido, ¿sí? Entonces, tronco brachiocefálico. Luego más hacia la izquierda vamos a ver la arteria carótida común izquierda, ¿sí? Y un poco más hacia la izquierda vamos a ver la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Igualmente ahora lo vamos a ir trabajando en otros estudios por imágenes que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces acá tenemos la aorta ascendente, callado de la aorta y aorta torácica, ¿sí? Aquí obviamente tenemos el corazón. Ok, bien, sigamos. Bueno, ahora sí llegamos a lo que nos compete. Ok, acá lo que vamos a ver es un corte, ¿sí? De tórax. A ver quién me dice qué tipo de corte es y qué estudio por imágenes estamos viendo. Igualmente, acá mucho no se ve, está chico. Traje la imagen más bien para que veamos cómo es la secuencia, ¿sí? Y cómo se lo van a encontrar ustedes en el negatoscopio cuando estén en los prácticos, ¿sí? Pero estas imágenes las agrandé en las siguientes diapositivas, entonces no vamos a tener problema con eso, ¿sí? A ver quién me cuenta qué corte estamos viendo y qué estudio por imágenes es. Ok, dice Rocío, un corte axial de una tomografía. Perfecto, estamos viendo un corte axial. Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar el tipo de estudio y el tipo de corte. Obviamente la región ya la identificamos, ¿sí? Es básicamente la región del tórax, ¿sí? Después de eso van a identificar la secuencia de cortes. Entonces van a identificar si acá es más superior y acá es más inferior o viceversa, ¿sí? Ese tipo de cosas tienen que hacerlas para empezar a pensar, ¿sí? Cómo es la secuencia y qué es lo que yo voy a encontrar en los diferentes cortes, ¿sí? A ver si alguien pudo identificar cuál es la secuencia de imágenes y nos cuentan en el chat qué piensan. Por ahí algunas personas escucharon algo sobre ventanas, la ventana pulmonar, la ventana mediastínica. Si tienen dudas sobre eso, igualmente ahora las podemos charlar un poco más. Es básicamente una cuestión de software. O sea, se toma el estudio por imágenes y sí, y con un software lo que se hace es resaltar un poco más la trama vascular pulmonar o resaltar un poco más las estructuras del mediastino. Sí, esto se va a usar mucho en el hospital dependiendo obviamente lo que queramos ver. Bien, dice Candela Milagros que va de superior a inferior, o sea que esto es superior y esto es inferior. ¿Por qué? Porque miren, acá puedo ver estructuras que logramos reconocer en locomotor. Miren, estamos viendo la articulación glenohumeral, eso me hace pensar que estoy superior, ¿sí? Y acá obviamente miren cómo vamos descendiendo y empezamos a ver campos pulmonares, pero que se ven bastante chicos, ¿sí? Y a medida que vamos descendiendo van aumentando de tamaño. Esto es particularmente lo que vemos cuando estudiamos la anatomía del corazón, ¿sí? Perdón, de los pulmones. Y sabemos que hacia superior los ápices obviamente tienen un tamaño menor, ¿sí? Y hacia inferior las bases tienen un tamaño mayor, ¿sí? Entonces vamos haciendo un conglomerado de todos los datitos y todo el conocimiento que vamos adquiriendo, y también para reconocer corazón y para reconocer este tipo de estructuras, ¿sí? Y estas secuencias de imágenes, ¿sí? Nos sirve la anatomía de todas las estructuras que vamos viendo, ¿sí? Bien, entonces empezamos a ver grandes vasos, por acá ya empezamos a ver corazón. Igual no desesperen si no se entiende mucho, vamos a seguir con las siguientes imágenes que está un poco mejor explicado, ¿sí? Miren esto.
tenemos otra vez campos pulmonares, ¿sí? Recuerden que este tipo de cortes, que son axiales, se ven desde inferior, por lo tanto esto es derecha y esto es izquierda, ¿sí? Recuerden siempre ver la rosa de los vientos. Y miren, acá estoy viendo campos pulmonares, ¿sí? Y estoy viendo estas estructuras. ¿A alguien se le ocurre qué puede llegar a ser esto que estamos viendo acá? A ver, las leo en el chat. Váyanme contando a ver qué es lo que estamos viendo. Mientras tanto, miren que esto es posterior, ¿sí? Pero estamos viendo vértebras, ¿sí? Estamos viendo columna vertebral. Y hacia anterior estamos viendo también estructuras. Miren que se asemeja mucho el color, si ya sabemos que esto es una vértebra y que es hueso, ¿sí? Hacia anterior se asemeja muchísimo con los colores. Estamos viendo el esternón, ¿sí? Eso lo hago para que ustedes en el examen o en los prácticos comparen los colores, comparen las tonalidades, ¿sí? Ese tipo de cosas háganlas para ustedes hacer diagnóstico de lo que están viendo. Nunca me digan que esto va a ser un hueso sabiendo que acá ya identificamos un hueso y la tonalidad es diferente, ¿sí? Eso siempre ténganlo en cuenta. A ver, dicen Alejandro dice arteria, ¿sí? Vena y arteria. Ok, miren, acá no estamos viendo una estructura muy grande como lo es el corazón. Miren que los campos pulmonares todavía siguen siendo bastante chicos y estamos viendo la escápula. Eso me hace pensar que estoy bastante superior, ¿sí? Ahora, estoy viendo esta estructura que tiene una disposición más bien transversal por el corte que estamos viendo, y hacia posterior estoy viendo tres vasos, ¿sí? Que es básicamente, que es básicamente lo que yo les mostraba acá, ¿sí? Estoy viendo una estructura más horizontalizada y hacia posterior veo tres vasos, ¿sí? Ven porque les dije que tener en cuenta la anatomía y las relaciones anatómicas era clave, ¿sí? Miren, hago un corte a este nivel y voy a ver estas estructuras, ¿sí? Entonces, estamos viendo la vena brachiocefálica izquierda, ¿sí? Miren, se los voy a pintar de este lado. Estamos viendo la vena brachiocefálica izquierda. Miren acá, se ve una partecita de la vena brachiocefálica derecha. Y miren que hacia posterior vemos los tres vasos. Ok, entonces cuéntenme qué vasos estamos viendo acá. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Y cuál es el tercero? ¿Sí? Que más o menos lo habíamos venido charlando ahora. Recuerden que tenemos un poco de delay, ¿sí? Entonces cuando ustedes vayan mandando los mensajes, vamos a tener más o menos 10 segundos en los cuales yo voy a poder ver sus respuestas en el chat, ¿sí? Bien, a ver, váyanme contando, ¿sí? En general, en estos cortes se puede ver un montón de estructuras, aquí otras que mucho no podemos lograr ver, pero en los cortes sucesivos hacia inferior vamos a poder identificar. A ver, Caguana Ferrari dice tronco brachiocefálico y carótida común izquierda. Entonces, tronco brachiocefálico, ¿sí? La primera, carótida común izquierda, la segunda, y la tercera, ¿cuál es? A ver, Agusdoya dice el verde sería el tronco brachiocefálico, el rosa sería la carótida común izquierda, ¿sí? Estamos viendo la carótida común izquierda, y la roja, ¿sí? La arteria subclavia izquierda, perfecto. Y miren que estos vasos los estamos viendo posterior a lo que son las dos venas, ¿sí? Las dos brachiocefálicas, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Y miren que posterior a esto estamos viendo una estructura, ¿sí? Estamos viendo a lo que es un poco a ver, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Sin color. A lo que está posterior, que inferimos que tiene aire, porque acá también estamos viendo campos pulmonares y sabemos que hay aire, ¿sí? Pero esto tiene una forma redondeada. A ver, ¿quién me dice qué es esto? Y así vamos de
anterior a posterior, ¿sí? Viendo qué estructuras nos podemos encontrar ahí. A ver, pregunta Agus lo que estaba de color azul y naranja. Agus, vos preguntas esto, ¿sí? Acá estamos viendo parte de la vena brachiocefálica derecha y aquí parte de la vena brachiocefálica izquierda, ¿sí? Dice Cabuana Ferrari, la tráquea. Alejandro dice la aorta. La aorta, ahora me gusta la apreciación de Alejandro, ¿sí? Comparen los colores. Si yo sé que esto son arterias que salen de la aorta, yo comparo los colores de estas estructuras con esto, ¿sí? No puede ser esto una arteria sabiendo que ya identifiqué que estos son arterias, ¿sí? Entonces eso para que siempre lo tengan en cuenta en el diagnóstico de las imágenes, ¿sí? Perfecto, esto es la tráquea, ¿sí? Aquí estamos viendo la tráquea. Perfecto, a ver, ahora nos vamos un poco más hacia inferior. Ok, perfecto. A ver, tenemos aquí una maqueta. A ver, ahí sí se ve bien. Sí, tenemos una maqueta. Miren lo que estamos viendo acá. A ver. Sí, estamos viendo entonces vena cava superior, ¿sí? Miren cómo se ve el callado de la aorta y las tres brachiocefálicas. Entonces, cuando yo hago un corte acá, no voy a poder ver callado de la aorta, ¿sí? ¿Por qué? No veo callado de la aorta porque el corte es muy superior, ¿sí? ¿Estamos? Eso corresponde a la imagen que estamos viendo en este momento, ¿sí? Ahora, si me voy un poco más hacia inferior, miren cómo voy a empezar a cortar la aorta. Pero justo la corto en la parte donde va de anterior a posterior y de derecha a izquierda. Por lo tanto, puedo ver esta silueta, miren aquí en pantalla, ¿sí? Puedo ver esta silueta que se ve un poco más alargada, ¿sí? Miren que va de derecha a izquierda y de anterior a posterior, ¿sí? Eso es muy característico de la aorta. Pero cuando yo corte aorta, miren lo que estamos viendo más hacia... Bueno, vamos muy sobre la marcha, pero es la idea, ¿sí? Es la idea que vayamos viendo un poco del práctico. Ok, ¿sí? Entonces, cuando yo corte callado de la aorta, también voy a estar viendo esta estructura, ¿sí? También voy a estar viendo esta estructura, ¿sí? ¿Se ve? Es la vena cava inferior, por lo tanto, cuando yo corte, ¿sí? Aorta, voy a ver vena cava inferior. Miren que acá lo pinto un poco, ¿sí? Y se ve perfecto. ¿Ok? Y miren que hacia posterior seguimos viendo la tráquea. Ok, ¿sí? Entonces, hacia posterior seguimos viendo la tráquea. Creo que acabo de decir vena cava inferior. No, es vena cava superior, ¿sí? Obviamente acá la estamos viendo en la maqueta, ¿sí? Vena cava superior, estamos viendo acá, ¿sí? No sé por qué dije vena cava inferior. Ok, igualmente, si voy diciendo algo que a ustedes les parece que está mal, ¿sí? Por favor los escucho en el chat. Y eso me va a hacer pensar a mí que están pendientes en lo que yo estoy diciendo y que aparte vinieron estudiados y estudiadas, ¿sí? Entonces miren, hacia posterior sigo viendo la tráquea. Perfecto, ¿sí? Bien, ahora si descendemos un poco más. Ok, perfecto. Miren lo que estábamos viendo acá, ¿sí? Acá les traje un dibujo básicamente de cuando corto callado de la aorta. Miren que ahí se ven los forámenes, ¿sí? Por donde se van a ir el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, ¿sí? Y la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Se ve lo que yo les estaba diciendo ahora. Miren que posterior se va a ver la tráquea, ¿sí? Y más hacia la derecha vena cava superior.
A ver si aquí en la imagen, no, aquí en la imagen no se puede ver, ¿sí? Pero acá podemos lograr ver un vasito chiquito que está llegando a la vena cava superior, ¿sí? Viene de posterior a anterior y corresponde con la vena ácigos, ¿sí? En este caso estamos cortando el callado de la ácigos. Y miren que hacia posterior de la tráquea siempre vamos a tener esta estructura, ¿sí? Que se ve un poco más colapsada. Aquí mucho no se ve, ¿sí? Pero ya en cortes más inferiores vamos a poder verlo mejor, ¿sí? Esto corresponde con el esófago, ¿sí? Hacia posterior de la tráquea. Ok. Bien, sigamos. Ahora, si desciendo un poco más del corte anterior, miren. A ver, entonces ya lo que empiezo a ver es... A ver, tengo que ver dónde hago el corte. Acá, ¿sí? Más o menos a este nivel, ¿sí? Miren que corto la aorta, corto esto que estoy viendo acá, que es la parte del tronco de la arteria pulmonar y sus dos ramas, ¿sí? Y miren que la arteria pulmonar va de anterior a posterior y eso me va a servir para yo identificarlo, ¿sí? La arteria pulmonar siempre la voy a ver como una Y invertida, ¿sí? Mírenla. Acá vemos la parte más final del tronco, ¿sí? Del tronco de la arteria pulmonar y miren cómo vemos la bifurcación, ¿sí? Vemos la bifurcación. Obviamente acá ya no voy a cortar el callado de la aorta porque ya estoy mucho más hacia inferior, ¿sí? Estoy cortando en este punto. Entonces lo que voy a encontrarme es el tronco de la arteria aorta, ¿sí? Ahora, si me voy hacia posterior e izquierda, miren que vuelvo a encontrarme la aorta, pero ya no va a ser aorta ascendente, ¿sí? Díganme qué porción de la aorta va a ser esta. A ver, mientras tanto tenemos un poco de delay, yo sigo hablando igualmente, ¿sí? Bien, miren, seguimos viendo básicamente lo que estábamos viendo ahora, ¿sí? Seguimos viendo parte de las estructuras, pero un poco más hacia inferior. Y miren que seguimos viendo esto, ¿sí? Que estábamos viendo antes, que ahora ya se hizo una estructura un poco más ovalada, también se ve más... más hipointensa, ¿sí? Perdón, se ve más hipodensa, ¿sí? Y miren lo que les quería decir ahora. Miren que ya empezamos a ver una estructura, ¿sí? Muscular, colapsada, posterior a esta otra estructura, ¿sí? Que yo les estaba diciendo ahora que correspondía con la tráquea, pero aquí ya veo dos círculos, ¿sí? Entonces ya no va a ser la tráquea, como estamos un poco más hacia inferior, van a corresponder con los bronquios principales, ¿sí? Y hacia posterior vamos a ver el esófago, ¿sí? Perfecto. Bueno, denme 2 segundos, ¿sí? Arreglamos algo y ahí volvemos.
Seguimos. Sí, entonces estamos diciendo que la pulmonar, ¿sí? La arteria pulmonar, en su bifurcación la vamos a ver como una Y invertida, ¿sí? Perfecto. Entonces, miren que seguimos cortando acá el tronco de la aorta, ¿sí? No sé si me respondieron, no tenemos la... La aorta descendente te he dicho. ¿Sí? Ok, bien, entonces identificaron esto como la aorta descendente o aorta torácica, perfecto, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta las estructuras, que está anterior, que está posterior, que está a la derecha, que está a la izquierda, ¿sí? En SPLAC no vamos a estudiar un montón el tema de las relaciones, ¿sí? Son clave para reconocer un montón de estructuras, tanto en el preparado y muchísimo más en imágenes, ¿sí? Entonces, miren, vemos el tronco, ¿sí? De la aorta que está saliendo del ventrículo izquierdo y vemos acá otra estructura también de apariencia vascular, ¿sí? Que corresponde con la vena cava superior, ¿sí? Acá igualmente se las había pintado un poco. Bien, entonces vemos la Y, ¿sí? A los costados de la Y vamos a ver la aorta ascendente, la aorta descendente, ¿sí? Y siempre hay que agudizar un poco el ojo y darse cuenta de que acá estamos viendo estas estructuras ovaladas, ¿sí? Que vemos dos, una de cada lado, que a este nivel obviamente van a corresponder con los bronquios principales. Piensen que esto, que es la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Va a ir obviamente al pedículo y obviamente va a entrar al pulmón con el bronquio principal izquierdo, ¿sí? Todo tiene muchísima lógica cuando lo pensamos desde la anatomía. Bien, acá estamos viendo la vena ácigos, ¿se acuerdan que se las había mostrado antes? Que estábamos viendo el callado, bueno, aquí estamos viendo la parte ascendente del ácigos, ¿sí? Y siempre, como les había dicho, vamos a ver el esófago bien hacia posterior y obviamente colapsado, ¿sí? Sigamos. Si van surgiendo preguntas, las vamos respondiendo. Ok, ¿sí? Acá vuelvo y les muestro la imagen que estábamos viendo ahora y miren que el corte yo lo estaba haciendo a este nivel, ¿sí? El corte lo estaba haciendo a este nivel, por lo tanto voy a encontrarme parte, ¿sí? La parte final de el tronco de la arteria pulmonar, miren, es la parte final. Voy a encontrarme también la aorta más hacia la derecha, miren, más hacia la derecha voy a encontrar la aorta en su porción ascendente, ¿sí? Voy a encontrarme también la vena cava superior, ¿sí? Vena cava superior, miren, acá la estamos viendo, ¿estamos? Y lo que les había dicho, las estructuras ovaladas, una de cada lado, que las vamos a ver hipodensas, ¿sí? Que van a corresponder con la tráquea. ¿Por qué? Por con los bronquios principales en este caso, ¿sí? Obviamente porque tienen aire adentro, ¿sí? Y miren hacia posterior, como les había dicho, una estructura muscular colapsada, bastante en relación a los cuerpos de las vértebras, que va a corresponder con el esófago. Y miren la disposición de la aorta, ¿sí? Asciende, se va hacia la izquierda y hacia posterior y miren cómo desciende, ¿sí? Cuando yo hago un corte acá, la corto en su porción ascendente y la vuelvo a cortar en su porción descendente, ¿sí? Que era justamente lo que estábamos viendo en este punto, ¿sí? Esto para que se entienda. Las rosas de los vientos puse una de cada lado porque esta corresponde a esta imagen y la derecha corresponde a esta imagen. Bien, sigamos. Bien, acá se nos empieza a complicar un poco más. ¿Por qué? Porque acá ya empezamos a ver un montón más de estructuras, ¿sí? Que antes no las teníamos, que antes no las habíamos visto, ¿sí? Sin embargo, si usamos un poco el razonamiento, podemos llegar a pensar en qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Miren, de nuevo, sigo viendo la aorta. Me devuelvo a la imagen anterior para que nos ubiquemos, ¿sí? Veo la aorta. A ver, vamos a poner el puntero. Ahí está, ¿sí? Sigo viendo la aorta. Veo parte de la arteria pulmonar. Miren cómo veo la vena cava
superior, ¿sí? Ahora voy a pasar a la imagen siguiente. Bien, miren, sigo viendo la aorta, sigo viendo la arteria pulmonar, pero en este caso ya estoy viendo bien la porción ascendente, o sea, el tronco de la arteria pulmonar. Miren cómo sigo viendo la vena cava superior, ¿sí? Lo que yo quiero resaltar con esto, ¿sí? Y que ustedes se lleven es el tema de tratar de ver al máximo, ¿sí? La secuencia de imágenes, ¿sí? Si a ustedes en el examen les preguntan qué es esto, no se pongan a pensar qué es, ¿sí? No se claven en un solo corte y se pongan a pensar qué es, o a adivinar, o a tirar alguna cosa por tirar. Siempre sigan la secuencia de imágenes, ¿sí? En este caso es muy difícil decir qué estructuras estamos viendo acá, pero si yo sigo la secuencia de imágenes, puedo tener una idea un poco más acertada, esperemos que sea acertada, ¿sí? De qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Siempre la secuencia de imágenes. Bien, entonces, repito, tronco pulmonar, aorta ascendente, vena cava superior, ¿sí? Y miren lo que estamos viendo acá, una estructura, también miren que es del mismo color de esta, ¿sí? Se ve, entonces puedo inferir que es una rama de la arteria pulmonar, y obviamente estamos viendo la rama de la arteria pulmonar que corresponde con la rama derecha, ¿sí? Arteria pulmonar derecha, ¿sí? Miren, ¿sí? Que va entrando con esta estructura que se ve redondeada, también un poco hipodensa, ¿sí? Que corresponde al bronquio principal derecho, ¿sí? Comparemos los colores, sigamos comparando. Miren el color o la tonalidad que tiene esta estructura que les dije que era la aorta, y miren la tonalidad que tiene esta estructura que habíamos dicho también que era la aorta, ¿sí? Es clave comparar los colores. Bien, y miren, acá vemos un poco mejor el esófago, ¿sí? Viene en contacto con la columna vertebral, ¿sí? Más hacia posterior, es una estructura muscular colapsada. Bien, sigamos. Vamos a ir un poco más hacia inferior, ¿sí? Aquí les había pintado un poco, ¿sí? Las estructuras, como resaltándolas. Ahora vamos un poco más hacia inferior, ¿sí? Hasta ahora estamos haciendo un corte acá, ¿sí? Bien inferior. Ahora vamos a ver qué pasa si descendemos un poco más. Miren, esto es clave, ¿sí? Cuando uno habla de aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y ventrículo derecho, en realidad no es tan así cuando lo vemos en la anatomía, ¿sí? Y esto ustedes tienen que tenerlo en cuenta para reconocer en las imágenes. Miren, esternón hacia anterior, ¿sí? Cuerpo vertebral hacia posterior. Miren esto que estamos viendo acá. ¿Quién me dice a qué corresponde esta cámara que estamos viendo bien en relación al esternón? Y eso es clave que se lo lleven, ¿sí? Miren cómo hay vasos, ¿sí? Que tienen relación íntima con el pulmón y que están llegando a algo que sabemos o inferimos que es el corazón, ¿sí? Miren, acá seguimos viendo la aorta descendente. Yo les dije que este corte era un poco más inferior. Bien, nos dice Caguana es el ventrículo derecho. Perfecto, sí, bien en relación con el esternón tenemos al ventrículo derecho, o sea que el ventrículo derecho ocupa la mayor parte anterior del corazón, ¿sí? Obviamente, si identificamos que esto es ventrículo derecho, aquí vemos que esta cavidad está dividida por una válvula. Obviamente, entonces esto corresponde a la aurícula derecha, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes se lleven es esta estructura, ¿sí? Que está en relación con este otro ventrículo, ¿sí? Si dijimos que esto era ventrículo derecho, esto es ventrículo izquierdo. Pero miren esto, si yo me voy bien hacia posterior, miren, voy a encontrarme con esta cavidad, ¿sí? Que está en relación con el ventrículo izquierdo. Eso corresponde a la aurícula izquierda. Y miren que la aurícula izquierda en realidad no es tan izquierda, sino muy hacia posterior. Miren que tiene íntima relación con el esófago, ¿sí? Eso va a ser clave a la hora de reconocer el corazón en cortes axiales, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque ahora vamos a ver una imagen que nos puede prestar un poco a confusión, ¿sí? Siempre la aurícula izquierda es posterior. Miren,
Acá les hice un esquemita, ¿sí? De qué es lo que nos podemos encontrar. Miren, hacia los laterales vamos a ver los pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Miren, ventrículo derecho bien hacia anterior, ¿sí? La aurícula derecha, ¿sí? Es bastante derecha. El ventrículo izquierdo, miren que está más hacia la izquierda y hacia posterior. Se ocupa mucho, bastante, la parte posterior del corazón e inferior, ¿sí? Y miren la aurícula izquierda, bien hacia posterior y en relación con el esófago. Obviamente acá estamos viendo de nuevo la aorta, que corresponde con la aorta descendente, porque el corte ya es bastante inferior, ¿sí? Bien, ahora sí, pasemos a lo que nos compete, los cortes que veníamos viendo, ¿sí? Aquí ya se empiezan a complicar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Sí? A ver quién me dice qué es esta estructura que yo estoy viendo acá, que además infiero que está separando una cavidad de otra cavidad. A ver. ¿Sí? Y seguimos viendo las estructuras que estábamos viendo antes. Miren acá, ya no se ve tan bien, pero un poco sí. Vemos al esófago, ¿sí? Una estructura muscular, colapsada, ¿sí? Está a la derecha de la aorta descendente, ¿sí? Y miren la relación íntima que tiene con la aurícula izquierda, ¿sí? Bien, entonces por ahí me dicen el tabique interventricular, ¿sí? Llévense esto, ¿sí? Tabique interventricular, miren, entonces esta cavidad ventricular, miren el grosor de la pared de este ventrículo comparado con el grosor de la pared de este ventrículo, ¿sí? Eso tienen que llevárselo porque eso sirve un montón también para hacer diagnóstico de la imagen que estamos viendo, ¿sí? Y cuáles son las estructuras que estamos viendo. Bien, entonces, posterior y hacia anterior, miren que vemos aquí parte del esternón, ¿sí? Y directamente posterior al esternón vemos esta cavidad, ¿sí? Que inferimos una cavidad cardíaca. Entonces, ¿a qué corresponde? A ver si por ahí me cuentan. Mientras tanto, obviamente yo sigo hablando porque tenemos un poco de delay, ¿sí? Bien. Miren que seguimos viendo también en los campos pulmonares un poco de estructuras vasculares, ¿sí? Bien, bien, bien. Entonces habíamos dicho que esto era aurícula izquierda, ¿sí? Miren que aquí también podemos ver un tabique entre las dos aurículas, ¿sí? Tabique interauricular, ¿sí? Se puede ver un poco de las válvulas, ¿sí? Miren que aquí podemos ver las válvulas cardíacas. Bien, nos dicen el ventrículo derecho, entonces esto corresponde con ventrículo derecho. Esto es un poco más de observación, pero quiero que también lo vean y lo piensen un poco. Miren la diferencia de tonalidad entre la sangre de la aurícula derecha y ventrículo derecho comparado con las cámaras izquierdas, ¿sí? Miren que la tonalidad es diferente. Esto parece que brilla un poco más, ¿sí? Acá se ve un poco grisáceo y aquí se ve bien, bien, bien hiper denso, ¿sí? Como brillante, blanco perla. Miren que esto que es ventrículo izquierdo, ¿sí? Luego se va a ir a aorta ascendente, callado de la aorta y aorta descendente. Miren la tonalidad que tiene la sangre que está pasando por la aorta descendente comparada con la del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, esto es sangre oxigenada arterial y aquí hay sangre oxigenada arterial, ¿sí? Eso, para que lo piensen, siempre comparar los colores nos puede servir o nos puede ser de bastante ayuda a la hora de pensar en lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, aurícula derecha bien hacia la derecha, el ventrículo derecho más hacia anterior, el ventrículo izquierdo va bien hacia la izquierda y un poco hacia posterior, y la aurícula izquierda, esto llévenselo siempre, la aurícula izquierda es bien posterior, ¿sí? Ahí se pueden ver bastante bien las 4 cámaras cardíacas. Bien, ahí se los había pintado, miren cómo se ven los tabiques, ¿sí?
las dos cámaras cardíacas derechas, las dos cámaras cardíacas izquierdas. Miren cómo ahí están resaltadas las válvulas, ¿sí? Ok. Bueno, no siendo más, terminamos con la transmisión. Voy a quedarme un ratitito más para que veamos si queda alguna duda, si hay algo que no se entendió. Obviamente me pueden escribir por el chat, lo vemos y nos devolvemos a la imagen y lo explico otra vez, no tengo ningún problema, ¿sí? Mientras tanto, acá tenemos las redes en las que nos pueden seguir. Acuérdense que tenemos un grupo de difusión de WhatsApp donde vamos a estar pasando información, ¿sí? Que está buena también para imágenes, ¿sí? Y para que nos sigan en las diferentes redes sociales. Perfecto, bueno, no hay de qué, chicos, es con mucho gusto. ¿Sí? Si tienen alguna duda, quieren que nos devolvamos alguna imagen, no tengo ningún problema en volver a explicar. Perfecto. Bueno, no siendo más, cortamos la transmisión. Éxitos, estudien un montón y nos estamos viendo luego.